Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura Vial, un programa donde se abordan temas del diario vivir de los ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Conduce Alejandro Torres y la participación de Uwe Roveder. Muy buenos días a todas nuestras auditoras, nuestros auditores. Aquí estamos en una nueva versión de Cultura Vial, el programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana. Acá en nuestra Radio U Central 107.1 del dial FM, aquí en el corazón de Santiago, alrededor del Parque Almagro, por nuestra señal por aire. Y si no puedes escuchar la señal por aire, pues no importa, porque tenemos en nuestra página web radio.ucentral.cl la señal en vivo, donde nos puede escuchar en todo Chile y en todo el mundo. Aquí de vuelta en un día miércoles, comenzando el mes de noviembre, ya no queda nada, como siempre se dice, se nos pasó el año volando. La buena noticia es que nos acompaña nuevamente aquí el motor de este programa, arquitecto, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y extraordinario ser humano, profesor Uwe Roveder. Maestro, muy buenos días, qué bueno tenerlo por acá. Buenos días, Alejandro, buenos días, auditores, auditoras. Ya, como dice Alejandro, pasando rápido el año y bueno, estamos en plena primavera, que parece que es a las antiguas, que sube y baja la temperatura. Estamos con temperaturas agradables en esta semana, pero me parece que mañana podría haber unas tormentas eléctricas y algo de lluvia por ahí. Entonces estamos como dicen, a las primaveras antiguas, digamos, ¿no? Estaba más agradable. Yo recuerdo que el año pasado en esta fecha ya hacía bastante calor. Hacía bastante más calor, sí. Es verdad. Como que la estacionalidad de primavera era muy corta. Pasábamos rápidamente al verano con calor. Sí, está un poquito más agradable. Y bueno, no sé, yo creo que hay poca cultura vial en los debates presidenciales, digamos. Muy poco. Voy a poner una frase, digamos, ¿no? Muy poco. Hay pocos ciudadanos. Hay muy poco de viviendas, salvo así como honrosas excepciones. Uh-huh. Y claro, empiezan a haber, voy a poner algunas frases nomás, sin decir buenas y malas, porque estos son como contrastes, pero finalmente son frases, ¿eh? Me incomoda que no se destinen los recursos necesarios para vivienda. Me parece una buena frase, digamos, ¿no? Pero que aquí viene una muy extraña. Queremos que la salud bucal sea un hito en nuestro gobierno. O sea, como un titular. Es como... Otro asegura que creará 1.300.000 empleos. Empezamos con los números, a jugar con los números, que todos los años un poco lo mismo. Nadie dice cómo, pero son las frases que van cayendo, digamos, en esto. Dice que sí van a cerrar fronteras. Tampoco se sabe cómo, digamos, ¿no? Dice que el presupuesto para expulsar migrantes va a ser suficiente. Hay una pequeña muestra nomás, podemos seguir, ¿eh? Tenemos una serie de proyectos de ley que vamos a incorporar a partir del 11 de marzo y las cosas van a cambiar. Voy leyendo como frases que quedaron del debate de ayer, que fue un debate de radio, dice que fue más entretenido. Pero eso, ser más entretenido, la verdad es que no hay mucha propuesta, ¿no? No la ha habido. Y yo creo que uno ya, claro, tendría que entrar a estudiar ya los planes, digamos, pero no se ocupan estos debates como para hablar efectivamente
de una visión de país, ¿no es cierto?, de situarnos en, bueno, por lo menos en 5 años más, ¿no es cierto?, un poco a qué queremos llegar, ¿no es cierto?, cómo efectivamente podemos mejorar, porque en general sabemos los problemas que tenemos, pero y dentro de esto uno ve más bien también una polarización, ¿no es cierto?, que ya viene arrastrándose hace varios años, y que, no sé, a uno lo deja un poco entre medio y un poco vacío, ¿no es cierto? Es como lo que se me ocurre decir. Cuesta ser interpretado hoy día o interpretar alguno de los candidatos, ¿no es cierto? Es decir, oye, aquí veo una visión, veo algo más potente. Quizás la candidata de gobierno tenga una pequeña ventaja al ser parte de algo que tampoco el país ha caído a pedazos, ni el país está en la ruina, ¿no es cierto? O sea, tiene como o sea, veo una cierta estabilidad. Y de ahí en adelante, en realidad son propuestas que nos cuesta como porque ahí uno dice, uno podría leer una cierta continuidad en las políticas que vemos hoy día, uno puede estar de acuerdo o no, digamos, ¿no? Pero uno podría leer una cierta línea de continuidad del país que tenemos hoy día. Sí. Y en lo demás, en realidad nos salimos de todo tipo de márgenes y de ideas, digamos, ¿no? de ver en qué están pensando en realidad. Sí, hay otro par de frases ahí que me quedaron grabadas. Dije que había votado que no, pero voté que sí. Bueno, eso sí. Porque me da vergüenza. Se pasó. Se pasó. No, claro. Asimismo apuntó que Chile no tiene capacidad para recibir a toda la tragedia de América Latina. Habrá que ponerle un límite de manera regulada. Pero cuando yo leo estas frases es como, ya, pero esto entendemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Pero siempre va detrás un poco, ya, está bien, yo creo que quizás hay personas que no deberían estar acá. Creo que el control fronterizo ha sido una debilidad, digamos, ¿no? Pero claro, preguntémonos también de los temas de fondo, o sea, ¿por qué existe tanta migración, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y en otras partes del mundo? La verdad es que pasa algo parecido, digamos, ¿no? Y está como, entre comillas, avalado, ¿no es cierto? A pesar de que cuando uno lee un poco los tratados de derechos humanos, normalmente se refiere a países en guerra, o que haya calamidades, ¿no es cierto?, que aceptan un poco esto, que existan estos procesos migratorios, digamos, ¿no? Aquí es un poco distinto, pero quizás uno, claro, creo que lo he dicho otras veces, lo que uno quisiera escuchar en palabras muy simples me acuerdo mucho de cómo equilibramos un poco el país, en que no estemos hablando de tantos números, sino que efectivamente un sueldo mínimo o un sueldo en Chile alcance para vivir más o menos bien, ¿no? Después podemos hablar de las diferencias que hay, que son abismales, ¿no es cierto? Uh-huh. entre algunos y otros, digamos, ¿cierto? De cómo se reparte un poquito esto, de que seguimos teniendo un PIB bastante alto a nivel mundial, ¿no es cierto?, que es una cuestión bastante rara, pero la sensación de país es que no vivimos bien, que no llegamos a final de mes, ¿no es cierto?, que hay muchas falencias, y ahí hay algo que no sé si la palabra es regular, si la palabra es, no voy a usar, yo creo que si uno sigue como un poco con las frases, hay unas que son muy que en general van juntando esto, que yo lo he juntado por años, ¿no es cierto?, que es la transparencia, ¿no es cierto?, un país más justo, un país que se preocupa de sus habitantes, un país que mejora la salud, un país que mejora la educación, que lo he escuchado muy poco. En temas de educación yo creo que no se ha escuchado nada. De verdad que nada. Y eso es preocupante. Sí. Eso es súper preocupante, porque de hecho la única
una de las pocas situaciones que se abordó así, pero a refilón, que en realidad no fue el tema de educación, sino fue el tema de los liceos emblemáticos, fue por la violencia existente adentro. O sea, todo el debate gira en torno, es como súper violento, todo vamos a cerrar fronteras, vamos a expulsar a los migrantes, vamos a poner mano dura. Es como si eso fuera una solución y no parte de un plan, de una estrategia. Eso es lo que uno echa de menos, una estrategia. Uno espera que un candidato a presidente o una candidata a presidenta tenga una estrategia. Y esa estrategia, para formular una estrategia, uno tiene que mirar hacia atrás, mirar el ahora y mirar hacia el futuro. Porque se habla de esto de que no hay control fronterizo, pero recordemos que unos gobiernos atrás hubo un presidente que los invitó a Chile y no hubo control sobre eso. Entonces, aquí ha habido una forma de trabajar como país que hemos hecho las cosas de manera demasiado superficial, las seguimos haciendo de manera superficial, y eso ha traído consigo lo que usted está planteando, de que nos olvidamos del Chile real, que no llegamos a fin de mes. Claro, y esto es el día a día, ¿no es cierto? Ahora, un poco esto entrando en la primavera, yo le he contado un poco, yo no vivo tan lejos de acá, de donde estamos en este momento, en el Parque Almagro. Caminar hoy día desde Alonso Valle hasta acá, me encuentro por lo menos con 10, puede ser un poco más, personas en situación de calle, que cuando mejora el clima vuelven a estar, ¿no? Entonces es bien impresionante como los contrastes, ¿no? Entonces cuando vemos la cantidad de campamentos que hay toda una política de subsidios, pero que parece que no se logró financiar, y ¿por qué no ponemos un foco real, ¿no es cierto?, en resolver algunos problemas que de verdad que desde mi punto de vista son esenciales, más allá que pueda haber cambiado como el concepto de familia, pero el concepto de tener un techo digno, ¿no es cierto?, un hogar, una casa, un lugar donde puedo compartir, estar tranquilo, creo que es una de las bases, ¿no es cierto?, o para mí un pilar fundamental, para empezar a hablar de todo lo demás. Seguro. De seguridad, ¿no es cierto?, de educación, de acceso a la salud, de cosas que aparecen acá, pero que aparecen ya yo creo que con un sentido de incredulidad y un sentido como de desconfianza. Uh-huh. Son frases nomás, ¿no? Sí, son frases. Que no hay detrás, como dice Alejandro, como de verdad leer una estrategia país, que vamos a juntar a los empresarios, vamos a invertir de verdad en esto, y empezar a ver más bien acuerdos. Tenemos 10 candidatos. Uno se imagina que entre esos 10 hay algún tipo de acuerdo. Uh-huh. Es como... Es bien, desde mi punto de vista, alarmante, ¿no? Sí. Claro, vamos a ir a una segunda vuelta, probablemente, en que vamos a ver enfrentado al mundo de la derecha, por no decir de la extrema derecha, con el mundo más bien de la izquierda, y volvemos a perder la posibilidad de que no existe el centro político. Una derecha más bien radicalizada, cada vez más. Eso es lo que se suele ver, porque ya no es el candidato de derecha acompañado de otros, sino que son varios candidatos que tienen posturas completamente distintas, y sus posturas son, cada candidato parte de la derecha y sigue hacia un estado más radical, y eso, claro, da un poquito de temor, considerando las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. O sea, basta mirar asomarse por la cordillera de los Andes y ver lo que ocurrió en el país vecino hace un par de semanas atrás, donde en la elección de gobernadores hubo un apoyo de los hermanos argentinos hacia el gobierno de Milei, y es algo que, no sé, pues para mí era impensado. O sea, y las personas están dispuestas a este tipo de autoritarismo por alguna razón, digamos. No sé si un antropólogo o un sociólogo nos podría explicar, digamos, qué es lo que ocurre,
Sí, porque ha pasado en distintas partes del mundo, no es que sea generalizado, pero hay un movimiento que está de alguna manera logrando apoyo en estas cosas como más radicales. Esto como que es una buena pregunta, digamos. ¿Qué estará pasando? Y como que la respuesta dura y con atisbos de violencia genera adherentes. Y si uno eso lo liga con el diario vivir, creo que un poco refleja la realidad que estamos viviendo, digamos, en las calles, la respuesta de las personas cuando andan por la calle, digamos, estas sensaciones de que se hacen cosas y que la gente cree que es por su propia persona, no hay un estatus de bien común, como que no hemos centrado mucho en ese tipo de situaciones, y las soluciones van justamente en favor de soluciones violentas. Esto de expulsar a los migrantes es imposible hacerlo. Yo le doy vuelta y primero cómo los van a detectar, Claro. Si han entrado de manera, y después meterlos todos en un avión, y a dónde los vamos a devolver. Es como raro. O sea, uno tendría que partir teniendo algún acuerdo con los países de destino, digamos, ¿no es cierto? De manera que te los reciban, digamos, ¿no? Partamos por ahí. Después, efectivamente, el costo asociado a algo así es tremendo, digamos. Tremendo. Entonces, yo entiendo que tenemos que mejorar un poco el control y quizás, claro, hacer una cosa un poco más concertada con respecto a identificar a las personas que están ilegalmente en el país, digamos, ¿no? Que no significa... quizás uno igual le puede dar una oportunidad, pero ya con ese uno podría ver. Ahora tampoco no sabemos cuántos son, sí. No sabemos dónde están, ¿no? Pero hablamos de ellos, digamos. Sí. Es como sí. Como que hoy día todo es responsabilidad de como que es un comodín. Es cierto que hay algunas cosas que son evidentes, pero creo que esta mirada estratégica está faltando, digamos, nuestros candidatos a presidenta y a presidente. Esperemos que nos vaya un poquito mejor. Oiga, decano, vamos a dar una pausa musical, como siempre en nuestra sección Canciones con Historia, y vamos a ir con un álbum que fue publicado el 4 de noviembre, pero del año 1970, hace harto tiempo atrás, 54 años, o 55, perdón, estamos en 2025, 55 años, que es el tercer álbum de David Robert Jones, más conocido como David Bowie, que lanzó el álbum The Man Who Sold the World, y vamos a ir con la canción del mismo nombre. We spoke of what and when, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I'd spoken to his eyes, I thought he died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your vice to vice with the man who sold the world. I loved and shook his hand, made my way back home. I searched for
Estamos presentando en Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl Cultura Vial, con la conducción de Alejandro Torres y la participación de V. Roveder. Bien, estamos aquí de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana aquí en Radio U Central, en nuestro programa Cultura Vial en el 107.1 del dial FM y en nuestra señal en vivo radio.ucentral.cl. Estábamos, conversando acerca de las temáticas que plantean candidatas y candidatos presidenciales y veíamos que hay bien poca ciudad, bien poca cultura vial y bien poco de todo. Pero hay noticias alentadoras que increíblemente ningún candidato ha tomado en cuenta, que es, por ejemplo, en lo personal a mí, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Transporte estos últimos años en cuanto a la renovación de la flota de los buses, de las micros, ha sido un trabajo bastante relevante. No solamente en Santiago, sino ya en 10 regiones del país tienen elementos de flotas de buses eléctricos y en Santiago particularmente ya se ha llegado a más de un 50% de micros eléctricas, lo cual es una súper buena noticia, digamos, en particular para los usuarios, y cuyo objetivo tiene, por un lado, el hecho de las emisiones contaminantes, digamos, que tiene un bus a combustión interna respecto al uso del combustible fósil, el ruido también que se aminora bastante, y por otro lado la calidad y servicio que presta al interior del bus, ¿no? Con wifi, con conector USB para el celular, digamos, aire acondicionado, un montón de cosas que se agradecen, y en ese sentido el Ministerio de Transporte tiene ahí una mirada estratégica de cómo hacer que las micros pasen a tener un papel un poquito más protagónico en el movimiento de personas dentro de la ciudad, considerando que Metro no da abasto para los 8 millones ya que llegamos acá en Santiago, que hay que distribuirlo, digamos, por todos lados. Metro se sigue construyendo, se han modificado algunos recorridos, se han mejorado otros, tenemos más accesibilidad, hay mayor calidad de servicio respecto a los buses, tenemos un sistema tarifario que es integrado. Entonces yo creo que se ha avanzado bastante en eso y no sé si habrá una política de continuidad, yo no he escuchado nada de eso. Que eso es importante. Y muy importante. Yo creo que efectivamente el otro día también caminando, me gusta caminar por el centro de Santiago, incluso por la Alameda, y me hacía como una reflexión que efectivamente hace 10 años atrás, caminar por los mismos lugares que uno puede caminar ahora, el ruido era muy distinto. Y eran perfectos, y eran que el sistema de transporte público, ¿no es cierto?, en general con motores a petróleo, hacían muchísimo ruido, y era un ruido bastante constante, ¿no? Y cruzaba muchas partes de la ciudad, que hoy día prácticamente ha desaparecido, ¿no? Porque, también a los que quedan todavía en combustión les han mejorado bastante los sistemas de silenciadores, digamos, ¿no? Pero se nota un cambio ahí, y es un cambio muy positivo en cuanto a la calidad de vida, digamos, ¿cierto? Porque sabemos que no todas las construcciones que tenemos responden también a estándares buenos de aislación acústica. El tema como del control del ruido, sobre todo el tráfico de noche, me acuerdo, uno escucha hoy día más algunas motos, algunos motores, es cierto, que lo que era el transporte público, que era bien ruidoso, ¿cierto? Y eso ojalá, entiendo que estas políticas tienen continuidad, porque, no sé, sería como una locura no seguir con ellas, porque de verdad que traen una muy buena calidad de vida. Claro, el metro va a seguir, yo creo que ahí uno de los puntos fuertes va a ser en lo que se está trabajando firmemente, que es la línea 7, ¿no? Que además de conectar un sistema, un trayecto bastante largo, podría descongestionar bastante la línea 1 en algunos sectores, digamos. Seguro. Y eso no deja de ser importante, ya que la línea 1 de verdad que es está como sobreexigida
está diseñada con estos trenes más bien de trocha angosta, que tienen menos capacidad que las líneas nuevas, y se nota un poco en algunos horarios. En realidad la línea 1 está bastante congestionada, digamos. Así que ojalá que tanto por superficie como ya estas nuevas líneas puedan ir mejorando el tema, y vamos a volver a lo mismo, ¿no es cierto? Y que quizás el auto no sea como la solución para ir al trabajo, la solución del día a día, digamos, ¿no? Que el auto se transforme quizás en algo que lo ocupo el fin de semana, ¿no es cierto? Ya puedo ir a comprar porque tengo la comodidad de que si voy a hacer una compra más grande, pero que no sea el día a día. Por ejemplo, en el tema de los colegios, sé que para el lado como Chile, o sea, Santiago ha crecido en algunos puntos fuertemente. Está todo el tema de Colina hacia Chicureo, digamos, ¿no? Que ha crecido con gente con poder adquisitivo, pero hay pocos. Yo sé que llegaron 2 o 3 colegios, pero todavía hay muchos padres que llevan a sus colegios donde estaban antes. Y a las 8 de la mañana ahí se transforman unos tacos tremendos y duran el espacio de la entrada al colegio. Entonces dura como entre las 7:30 y las 8:30. Entonces están todos esperando que vengan las vacaciones a los colegios porque se va a terminar el taco. Seguro. Seguro. Y ahí yo digo, ¿cómo no podemos llegar a tener algún sistema de transporte seguro para los jóvenes, que no dependan tanto del auto del papá, digamos, ¿no? O de la madre, para que los lleven al colegio? Bueno, temas que uno echa de menos un poco, ¿no es cierto? Es como todo un círculo, ¿eh? Como todo un círculo, porque esto siempre está ligado con la industria automotriz, y la industria automotriz crece. Y bueno, hace un par de años atrás hacíamos un ejercicio en clase con los estudiantes, y hace 2 años llegábamos a 60 marcas de vehículos diferentes, haciendo un pequeño ejercicio en clase, 60. Hoy día estamos doblando ese número. ¿Y qué es lo que trae con eso? Es cierto que el tener una gama tan grande de vehículos, sobre todo con la entrada de la industria automotriz china, tiene que ver con mayor accesibilidad a mayor cantidad de público hacia el automóvil particular, que va justamente en contra de las políticas que tienen que ver con el uso eficiente de la ciudad y de las calles, bueno, y trae congestión y todas esas cosas. Pero también se han detectado problemas de calidad en los vehículos que ingresan. Y como todas las máquinas fallan, y un automóvil no está, digamos, afuera de ese ciclo, digamos, de duración de máquina, el tema es que hay muchas marcas que no tienen servicio técnico. Entonces, no tienen dónde recibir ese servicio. Entonces te compras un auto nuevo, a los 2 años falla por algo y no tienes dónde llevarlo a que te lo reparen. Entonces como que se transforma en una obsolescencia programada. Como los teléfonos que duran como 3 años. Claro, y vamos cambiando. Y con él alimentamos la industria. Es como... Es verdad lo que dices, que uno ve por la publicidad en general. Este año han entrado 4 o 5 marcas nuevas, me puedo quedar corto, digamos, de marcas que no sabíamos que existían, y autos con unos diseños bastante atractivos, digamos, y de todas las gamas, de gamas, digamos, más accesibles o de costos menores hasta de alta gama, ¿no? Han entrado autos que antes no estaban en el mercado. Y es verdad, parece que nos están llevando un poco así a renovar el auto, no sé, cada 3 o 4 años, ¿no? Porque claro, a mantener un poquito. Bueno, aquí hay asociado también algo que lo hemos conversado harto en nuestro programa, por años diría yo,
que claro, para los gobiernos de turno, el que estemos importando autos, el que se compren más autos, tiene asociado una serie de impuestos que van a las arcas fiscales que entregan recursos, digamos, ¿no? Que en el buen sentido, ¿no es cierto?, para ser buenos gobiernos necesitamos justamente tener presupuestos, que no vamos a entrar quizás todavía en algo que está parado ahí en el Congreso, que encuentro bien increíble. Ya que no tenemos reforma tributaria, saquemos plata de otro lado. Claro, movemos los presupuestos. Yo no sé si se dan cuenta qué apuesta hay ahí, ya que entramos del auto, llegamos al presupuesto. Me cuesta entender porque es como, o sea, estar parando una ley de presupuesto en distintos ítems, yo siento que es como dispararse a los pies uno mismo. Seguro. Porque tampoco sabemos quién va a ser el gobierno mañana. Es como, correcto. O sea, al que llegue le conviene tener un presupuesto más o menos robusto, o más o menos que efectivamente se pueda manejar para los distintos planes o las estrategias que están un poco ausentes. Entonces, pero llegamos un poco a lo mismo, es como negarse porque sí o estar en contra porque sí, de algo. Entonces, ideológicamente, que lo encuentro ya es como... No sé cuál es la palabra no quiero llegar a los adjetivos que han usado algunos, pero es como la verdad es que de una tontera y de una bajeza, y ahí vuelvo a ver que no aparece como ese liderazgo de mirar efectivamente un Chile distinto, un Chile que se quiere desarrollar, que tiene posibilidades, ¿no es cierto? Y que claro, para eso necesitamos armar un equipo potente, y esto pasa por los ministerios y también un parlamento que quiera dedicarse a desarrollar el país, digamos, y no dedicarse a la pelea o al negocio. Correcto, que eso es lo que nos tiene un poquito desorientados también, y es por eso que no hay control, por ejemplo, en el precio de los insumos básicos. O sea, todas las cosas se han vuelto tremendamente caras, y es por lo mismo que las personas nos cuesta mucho llegar a fin de mes, porque claro, las cosas suben. O sea, la luz ya llevamos alrededor de un 70% de aumento en los cobros de las cuentas de la luz, que es un servicio básico. Ay. Bueno, y con todo lo otro que se ha sabido, y todo lo que tiene que ver con el diario vivir. Entonces está el tema del endeudamiento, eso redunda también en la salud mental. Hay oportunidades de financiamiento para cualquier tipo de gente. Yo me acuerdo que esto de la compra inteligente de los vehículos surgió hace 30 años atrás. Sí, a lo mejor me quedo un poquito corto. Y claro, te entregan un vehículo con tu carnet de identidad, pagando una cuota baja, pero resulta que el pie se te va acumulando, porque se supone que el pie lo pagas después. ¿Cuándo? Después. Después, no importa. Uno ve las ofertas hoy día y siempre hay como lo primero que dice es la cuota. Claro. Te pague una cuota. Es la cuota. Entonces, con una cuota de 200 lucas ya tenía un auto nuevo, y el pie no después. Entonces, claro, cuando te van a cobrar el pie, no, pues renueve el auto, y así le hacemos otro contrato, pero el pie anterior se suma la diferencia a este pie. Entonces, estás endeudado eternamente con un vehículo que al final nunca es tuyo. Exactamente, bueno. Sino que lo estás arrendando. Entonces, bueno, por eso es muy saludable, digamos, que estemos invirtiendo en transporte público, en particular en los temas de metro, para que salgamos un poquito de esa cultura del automóvil particular, y es lo que usted planteaba desde un inicio, digamos, que tomemos el metro, digamos, para ir a nuestros lugares, o el transporte público para ir a nuestros lugares de trabajo, y que quien quiera tener un vehículo que lo tenga, pero que se racionalice un poco el uso. Sí, esos son los temas que realmente interesan para ordenar un poco la ciudad. Sí. Bueno, harta falta nos hace, pero nos echamos de menos en realidad esta conversación a nivel político, a nivel de y digo conversación con miradas, ¿no es cierto?, de futuro, que efectivamente
nos orienten algunas soluciones. Y aquí, claro, vamos a llegar. Yo creo que el tema eléctrico, la verdad es que hace rato uno tiene la sensación de una desconfianza absoluta, digamos. Seguro. Porque esto que se generó una tremenda deuda al sistema eléctrico, y eso también estaba reflejado en tarifas que iban subiendo, pero ahora este último descubrimiento que se aplicaron mal algunos ajustes económicos y estábamos pagando de más. A mí me gustaría saber, o sea, aquí me gustaría como conocer la palabra transparencia, o sea, cuánto recurso, cuánta plata han recibido efectivamente las empresas eléctricas, porque de repente da la sentido cuando uno escucha a un gerente de ellos que están prácticamente quebrados. Sí. Entonces, y que no hay casi como posibilidad de mejorar el sistema, digamos, cuando se caen los sistemas, cuando es como, de verdad que es como un círculo que viene hace rato. Uh-huh. Y como que a uno ya le produce, de verdad que le produce desconfianza, amigo, ¿no? Sí, esa es la palabra que puedo usar más suave. O sea, mínimo, encima que un bien que todos dependemos de la electricidad y, o sea, y tienes que pagar más, ¿no? Si no... Y que yo creo que, claro, deberíamos estar discutiendo un poco, yo sé que son temas que dentro de la sustentabilidad son delicadas, pero deberíamos intensificar el tema de las energías limpias, ¿no es cierto? Hemos avanzado bastante, pero avanzamos bastante, pero sigue subiendo la ecuación imperfecta. Avanzamos tenemos unos tremendos parques eólicos, parques solares, digamos, ¿no es cierto? Están las hidroeléctricas que siguen funcionando bastante bien, ¿no es cierto? Muchas de ellas. Que son energías entre comillas limpias, algunos sí van cambiando el territorio y el paisaje, no todas son como, pero sigue subiendo la luz. Hay alguien que nos está pagando esta nueva generación, está pagando a lo mejor menos, no sé, pero son dudas que quedan ahí siempre por resolver y que esperaríamos que fueran parte de los debates presidenciales, pero parece que estamos lejos de eso. Vamos a hacer otra pausa musical, también con algo de historia, y vamos a retroceder al 3 de noviembre, pero del año 1992, no tanto, cuando por ahí aparece una banda que mezcló el rap, el metal alternativo, el funk, el metal, todo en una juguera, y salió como lo es Rage Against the Machine, quien en 3 de noviembre del año 1992 publicó el primer álbum que lleva el nombre de la banda, y nos vamos con uno de los temas de ese álbum que lo hizo famoso a nivel mundial y que, por supuesto, en nuestro país tiene un coro propio. Vamos con Killing in the Name. Estamos presentando en Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl Cultura Vial, con la conducción de Alejandro Torres y la participación de V. Roveder. Bien, estamos aquí de vuelta en el tercer y último bloque de nuestro programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana aquí en Radio U Central Cultura Vial en el 107.1 del dial FM y en nuestra página web radio.ucentral, en nuestra página web, la señal en vivo donde nos pueden escuchar en todo Chile y en todo el mundo. Estimado maestro, hace unos par de días atrás, una semana más o menos, salió un estudio de mercado de la Fiscalía Nacional Económica, en la cual habla sobre es un estudio de mercado, pero de la educación superior, ¿ah? Es como algo que a los que llevamos años en esto nos cuesta un poco asumir, pero creo que la Fiscalía Nacional Económica dio, digamos, un poquito en el clavo con esto. Bueno, es un estudio bastante extenso que tiene varias miradas, pero una de las principales habla de el retorno que existe para quienes estudiaron carreras, y hay un 35% de las carreras ofertadas en este mercado de la educación superior que tienen retorno negativo a quienes la estudiaron. Es decir, estudiaron la carrera,
se titularon, pero hoy día no encuentran trabajo en lo que estudiaron o trabajan directamente en otra cosa, ¿no? Eso habla de un estudio que creo que abarca los últimos 25 años en temas de educación superior. No, es bien interesante, y creo que los que estamos en esto, creo que vale la pena hacer un buen análisis del fenómeno en general, ¿no es cierto? Evidentemente con algunas facilidades, ¿no es cierto? Llámese gratuidad, existía de antes el crédito con aval del Estado, ¿no es cierto?, que se está tratando de cambiar. Efectivamente dio la oportunidad de agrandar un poco el espectro de personas que podían acceder al sistema universitario, y lo cual también fortaleció de alguna manera ciertas instituciones universitarias que hoy día hay menos que hace 10 años atrás en todo caso, pero hay muchas universidades todavía en Chile, y quizás en la relación población, ¿no es cierto?, cantidad de universidades, es algo que podríamos revisar. Pero quizás lo más importante, un poco la crítica que hay detrás de este estudio, ¿no es cierto?, es ¿para qué estudiar una carrera universitaria, digamos? Eso es. ¿Sí? O sea, es como... Y es una pregunta que vale la pena hacerse, y yo en general he hecho seguimiento. Aquí hablo un poco por la experiencia que tenemos como Universidad Central, y que, claro, yo no puedo asegurar que dentro del 80% de empleabilidad que logramos, ¿no es cierto?, en los primeros años, todos estén trabajando para qué estudiaron, digamos, ¿no? Pero sí diría que por el perfil de estudiantes que tenemos de los últimos años, el acceso al trabajo no se hace tan complejo, ¿no es cierto?, porque en general, por necesidades, por el entorno que viven, empiezan a trabajar antes. Entonces no hay como un golpe tan fuerte en salir un poco a trabajar. Muchos de los trabajos ya están asociados con sus profesiones, no todos, digamos, ¿no? Hay otros que trabajan por necesidades, pero creo que es algo que es digno de analizar. Y también yo voy a recalcar un poco por el perfil de estudiante, las expectativas, ¿no es cierto?, que hay de un retorno inmediato, de un muy buen sueldo, no son tan altas en nuestros estudiantes. Correcto. Como lo pueden ser de otro tipo de universidades, ¿no es cierto?, de otros segmentos, en que tú además estás invirtiendo, o tu familia está invirtiendo, ¿no es cierto?, las expectativas son de llegar a un mercado laboral competitivo y con buenos sueldos, y eso yo creo que hoy día está bastante cuestionable, digamos. Sí. Ahora, refiriéndose a ese 35% de carreras que tienen retorno negativo, una de las conclusiones relevantes que tiene este informe es justamente lo asocia a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, responsabilizando a que las instituciones de educación superior no entregan información sobre variables comparativas relevantes, como puede ser algunos temas de barreras regulatorios también, que dificultan justamente que sean competitivos en el futuro. Entonces tiene que ver también con esto de ir llenando matrícula, y tiene que ver también con un campo laboral que a lo mejor no está conversando con la educación superior, y eso viene, digamos, que toda la línea estructural educativa está completamente, funcionan como islas, ¿eh? La educación preescolar está un poquito asociada a la educación básica, la básica un poquito a la media, pero la media, la educación superior, no hay una desconectividad completamente. La educación media se acaba en La Paz, y de ahí, bueno, si te gustó bien y si no, nada. Y creo que ahí también hay un punto importante que rescatar acerca de este tipo de cosas. No, bueno, de acuerdo, yo creo que es un tema digno de análisis, y yo creo que este informe es bueno como llegar un poco más al fondo y ser como bien transparente con los números. Pero yo decía, como lo que acaba de decir, no sé por qué se me genera una imagen, a propósito también de todos los debates presidenciales. Uno tiene la Casa Central de la Universidad de Chile, acá no muy lejos, y detrás hay un tremendo edificio, ¿no es cierto? En algún momento no había ni siquiera reja entre medio, que es el Instituto Nacional. Y uno se pregunta,
¿alguna vez hubo alguna relación entre la Universidad de Chile y el Instituto Nacional? Y todos me han respondido que sí. ¿Y qué pasó? Porque hoy día no hay ninguna relación, ¿no? Es como Correcto. el instituto ya se un poco abandonado, está luchando como para a volver a existir con toda la historia que tiene, digamos, ¿no? Pero yo creo que esa desconexión, la grafico ahí, digamos, pero porque los veo, son dos edificios emblemáticos que están juntos, hoy día hay una reja, entonces, pero yo creo que esa relación es importante, también un poco la orientación, ¿no es cierto?, del joven hacia dónde ir. Yo en esto siempre me hacía una pregunta, me tocó muchos años estar en el lado de formar arquitectos, y cuando uno me miraba un poco el campo laboral, que sube y baja, pero ha tenido una tendencia a bajar en el último tiempo. Uh-huh. Sin embargo, el interés por estudiar arquitectura subió. Uh-huh. Es como, hay algo ahí que es extraño. Sí, hay que mirar el informe porque tiene varios datos que explican un poco ese fenómeno que tiene que ver justamente con un montón de situaciones que son a veces anexas a lo que podemos hacer las universidades. Maestro, se nos llegó al final del programa, como siempre se nos acaba súper rápido, y nos vamos a ir obviamente con una canción que no podemos dejar de hablar del notición que recibimos hace un par de días atrás, el día lunes, ya, donde por segunda vez en su historia nos visita la banda australiana AC/DC. Creo que es una excelente noticia para quien no tuvimos la oportunidad de verlo el año 1996, así que vamos a ver si conseguimos alguna entradita el próximo viernes que salen a la venta. Nos vamos a ir con un tema de su séptimo álbum de estudio, el Back in Black, y con la canción Shoot to Thrill. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Maestro. Que tengan un lindo día, ¿no es cierto? Y una mejor semana. Será hasta la próxima. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Cultura Vial, un programa donde se abordan temas del diario vivir de los ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Hasta la próxima semana.